Continuando con el orden de la sesión, tenemos la oportunidad de presentar a un profesor de profesores. No todos los días tenemos esa fortuna. Tenemos al doctor Jaime Alvarado, que es profesor actualmente de la Pontificia Universidad Javeriana, es presidente de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, quien nos va a presentar el tema sobre el enfoque terapéutico del síndrome de intestino irritable. Doctor Alvarado, muchas gracias. Muchas gracias, primero al doctor Aponte por darme la oportunidad de estar nuevamente en una reunión académica de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. Yo no estoy sorprendido de la calidad del curso, yo de usted no esperaba ninguna cosa diferente a esto. Estoy asustado porque es que hablar después de estas cosas que son tan sólidas, todos vimos los tumores, todos vemos la resección, y yo pretendo hablar un poco de las cosas del alma. Les pido disculpas si no soy lo suficientemente sólido en la data de mi presentación. Quiero agradecer también que el grupo de William haya publicado algunas cosas que voy a emplear en mi presentación. No le había pedido permiso previamente, pero William, ¿me da permiso? Quiero empezar con dos referencias que han tolerado la prueba ácida del tiempo. Recientemente, este doctor publicó esos aforismos que siguen teniendo toda la validez y que el tiempo no ha logrado desmitificar. Toda enfermedad comienza en el intestino y además Hipócrates decía que la comida sea tu alimento y el alimento de tu medicina. Eso sigue siendo válido, con otras concepciones, con otras miradas un poco más complejas desde el punto de vista científico. Y otro caballero, este sí, un real caballero, escribió hace mucho tiempo algunos conceptos que para mí siguen siendo importantes. Los órganos lloran las lágrimas que los ojos se niegan a derramar. Pero agregó en esa misma obra una frase que después de haber dejado de ser un directivo académico, me preguntaron que qué quería hacer. Y yo dije enseñar semiología. Y esa frase la empleé muchísimo tiempo en la enseñanza de la semiología en mi facultad. Y es que el mejor tratamiento es el que resuelve la causa. Y aquí estamos lejos de la causa. Osler propone que hagamos primero un diagnóstico sindromático, un juego de signos, síntomas, y en ocasiones en los trastornos funcionales nos quedamos ahí, en el diagnóstico sindromático. Para luego poder hacer un diagnóstico fisiopatológico, estamos avanzando en la comprensión de los trastornos del eje cerebro-intestinal. Y finalmente poder llegar a un diagnóstico etiológico que sería la mejor manera de tratar a estos pacientes. ¿Cómo está la comprensión fisiopatológica del síndrome? Múltiples eventos previos, la interrelación entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, los plejos mientéricos, el sistema nervioso autónomo, la incorporación de un concepto moderno sobre la forma como viajan las señales entre el cerebro y el intestino, que son los llamados conectomas intestinales, y todo eso influenciado posiblemente por la presencia
de fenómenos inflamatorios, de fenómenos bacterianos adquiridos al nacer y en los momentos cruciales de la vida. Toda esa complejidad fisiopatológica pues implica que estamos lejos de tener una definición puntual. Múltiples células, la acción por debajo del epitelio intestinal de esos estímulos, el llamado conectoma intestinal, en el cual las bacterias tienen un papel desencadenante en la perpetuación de modelos de contracción, en modelos de distensión y también modelos de respuesta a estímulos que normalmente son no percibidos en población general y que generan la aparición de la llamada alodinia intestinal, que es otra forma de presentación de la hipersensibilidad visceral. El papel protector previo, postnatal o inclusive prenatal de las bacterias propias del microbioma materno y el papel agresor posterior al nacimiento, que tiene siempre la tendencia a desencadenar fenómenos que nosotros seguimos llamando síndrome de intestino irritable. Eso genera entonces unos sitios en los cuales podemos tener actividad farmacológica. Podemos prevenir o disminuir la posibilidad de aparición del síndrome si manejamos las gastroenteritis. Es claramente reconocida la existencia de ese grupo de pacientes con síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Pero es que las infecciones también, sin que se pueda clasificar en ese grupo, desencadenan en la vida diaria mayor perpetuación de los fenómenos dolorosos intestinales, que son la clave en el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Podemos actuar en el procesamiento central anormal de sensaciones. Podemos actuar farmacológica o no farmacológicamente en los trastornos psicológicos, en los llamados trastornos motores. Fundamental el entendimiento de la hipersensibilidad visceral como un mecanismo predictor de severidad en estas enfermedades, y cómo los medicamentos que actúen en el manejo de la hipersensibilidad visceral, por la vía que sea, serán la clave del manejo farmacológico actual. La serotonina, vivimos en las décadas de la serotonina, de sus receptores, de sus agonistas, antagonistas, de las diferentes sustancias que actúan. Recuerden que tenemos más neuronas en el intestino que en el cerebro y más serotonina en el intestino que en el cerebro, pero la acción farmacológica tradicional se ha centrado en la recaptación de la serotonina cerebral y no en la recaptación o modulación de la serotonina intestinal. Posiblemente podamos actuar sobre la microbiota alterada con la administración o regulación de esa microbiota. Pero siempre, al final de todo este camino fisiopatológico, lo que está presente es hipersensibilidad visceral. Hay un artículo publicado en el Acta Gastroenterológica Latinoamericana, donde se ofrece la posibilidad de hacer el planteamiento farmacológico o terapéutico de estos pacientes en dos niveles. A nivel central, ya sea actuando con el poder de la palabra, es una linda frase, o con los neuromoduladores, o con las terapias cognitivo-conductuales, agregaría yo, o actuar periféricamente haciendo tratamientos que bloqueen síntomas.
Entonces está el planteamiento del manejo por diarrea, por estreñimiento, por dolor, por distensión, que es lo que todavía predomina. Esto es de William. No voy a caer en la tentación de tratar de explicar lo que él explica bien en su artículo, pero lo que la traigo porque él demuestra un dato que a mí me parece muy importante, y es la cantidad con algunos fármacos de números necesarios a tratar de pacientes para poder alcanzar éxito terapéutico, más allá que el intervalo de beneficio o que el aumento absoluto de respuesta. Me importa mucho el número necesario a tratar, y sigue siendo curioso cómo los antidepresivos tricíclicos necesitan tratar menos pacientes para obtener resultados similares a los otros medicamentos. ¿Qué lógica hay en usar antibióticos en el manejo del síndrome de intestino irritable? Muchísima. Sean antibióticos absorbibles o no absorbibles. Está de moda el uso de antibióticos no absorbibles, pero hay toda la lógica conceptual para emplear, al menos en un grupo de pacientes en los cuales haya predominio de diarrea o antecedente de infección gastrointestinal reciente, antibióticos. Alguien se pregunta, ¿y los tenemos que utilizar, por ejemplo, en la coexistencia de la llamada enfermedad diverticular y diarrea? Yo diría que sí, pero no hay un mayor sustento científico. Esta diapositiva quedó allí mal puesta, pero la otra moda es démosle probióticos a todo el mundo. Y hay muchísimos estudios, hay muchísimas recomendaciones en las guías. Todas las recomendaciones de las guías tienen una evidencia pobre, no es muy sólida. Yo aquí tengo una diferencia conceptual con otro presidente de la expresidente de la asociación, que por aquí estoy viendo, que sostiene que los probióticos no son medicamentos. Yo sigo pensando que son medicamentos si se utilizan con fines terapéuticos. Todo lo que, inclusive el agua utilizada para hidratar agudamente a una persona, es un medicamento con efectos secundarios. Es en ese sentido que tengo la diferencia con él, que piensa que son más un alimento y un suplemento nutricional. Creo que utilizados en la práctica médica diaria son un medicamento, y hay que manejarlos como se manejan los medicamentos. Las bacterias producen disfunción entérica neuromuscular, y los pacientes con síndrome de intestino irritable pueden tener estas características neuromusculares. Y la administración de probióticos ha demostrado que modifica ese tipo de respuesta. Los antibióticos, esta era la diapositiva que iba donde estaba la otra, pues han demostrado la utilidad, y hay mucha evidencia que sustenta el uso de un antibiótico no absorbible, la rifaximina. Cuando apareció la aceptación de la rifaximina en el síndrome de intestino irritable en los Estados Unidos, nosotros llevábamos muchos años utilizándola y sabíamos que funcionaba. Creo que los pacientes con distensión abdominal y evacuaciones líquidas son los que más se benefician con el uso de este fármaco en esa presentación de síndrome de intestino irritable. El corazón del tratamiento actual, antiespasmódicos, hipersensibilidad, no importa cuál, no importa, todos tienen un grado de utilidad, todos en metaanálisis como los de Poinar demuestran que pasan el punto medio y que disminuyen sintomáticamente los pacientes. Estoy de acuerdo también con William en que no debemos utilizar, por ejemplo, metilbromuro de diosina. Yo creo que es una
anclaje en un pasado bárbaro que debemos, debemos respetar nuestros pacientes. Con medicamentos con pocos efectos secundarios, ¿por qué utilizar este tipo de medicamentos solo con el argumento de que es lo que está en el POS? Eso no, si fuera por el POS nos deberíamos morir todos. Neuromoduladores eficaces en pacientes con síndrome de intestino irritable complejo, que no responden al tratamiento inicial. Las recomendaciones sobre dosis bajas, si son tricíclicos, si no son tricíclicos, pues deben ser tenidas en cuenta, pero son elementos que poco a poco irán teniendo un mayor papel protagónico en el manejo de los pacientes con síndrome de intestino irritable. Recientemente, la Revista Colombiana de Gastroenterología publicó 2 revisiones sobre uso de neuromoduladores que son de una riqueza conceptual muy alta y que recomiendo la lectura a todos mis colegas. Los estudios muestran que hay una mejoría clínica y estadística en el control de síntomas en pacientes, pero que los efectos colaterales siguen siendo muy importantes y solo por eso deben emplearse en casos moderados o graves. Recordar también que la mayoría de ellos producen mayor estreñimiento, y si lo que estamos manejando es síndrome de intestino irritable de predominio estreñimiento, pues estamos deteriorando aún más los síntomas del paciente. Mensajes para llevar a casa. El síndrome de intestino irritable tiene una prevalencia muy importante. Aquí está la doctora Hani, quien contribuyó con los datos de la prevalencia del síndrome en muchos países del mundo, que es muy importante y clave entender la interacción cerebro-intestino, que no tenemos la respuesta fisiopatológica, sigue siendo una fisiopatología compleja, que hay que pensar en términos de disbiosis y de hipersensibilidad visceral, que siempre tenemos que administrar antiespasmódicos selectivos. La hipersensibilidad y el dolor son claves en el diagnóstico, que hay una evidencia fuerte para antibióticos y que poco a poco los probióticos como medicamento están adquiriendo un papel en el manejo de esta entidad, que los neuromoduladores, especialmente para casos graves y especialmente mujeres, y no olvidar nunca que la relación médico-paciente tiene un efecto terapéutico en estos pacientes. Doctora Ponte, gracias por darme esta nueva oportunidad y gracias a ustedes por escucharme. Muchas gracias, doctor.